En la historia política española ha habido varios casos de espionaje. Quizá uno de los más graves fue el que realizó el CSIC en la etapa del señor Narcís Serra, que acabó con el máximo responsable del CSIC, el general Manglano, condenado a una pena de prisión. O el presidente de Aragón por el PSOE, don José Marco, que también acabó condenado y pactó declararse culpable a cambio de no entrar en prisión. En la Comunidad de Madrid se produjo un caso que era bastante extraño por la resolución que tuvo. Todo arranca en el año 2009. A comienzos de año está habiendo noticias de la guerra que hay en torno a Caja Madrid. El gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside doña Esperanza Aguirre del Partido Popular, que tiene como número 2 a don Ignacio González como vicepresidente y como el otro número 2 a don Francisco Granados, que es secretario general del PP en Madrid y a la vez consejero de Interior, querían sacar a don Miguel Blesa como máximo responsable de Caja Madrid para poner a alguien de su tribu. Pero el señor Blesa no quería irse y de hecho maniobraba para conseguir el apoyo de consejeros. El líder del PSOE en Madrid en aquel momento, don Tomás Gómez, apoyaba a la señora Aguirre en su plan para echar al señor Blesa. Pero el señor Blesa había conseguido que algunos consejeros del PSOE, como por ejemplo don Antonio Romero, que era el número 2 de don Rafael Simancas, le respaldara para que siguiera al frente de Caja Madrid. Ahora sabemos que el señor Romero tenía algunos motivos para estar agradecido al señor Blesa. En el sentido de que los dos tránsfugas del PSOE que han permitido a Blesa atrincherarse en Caja Madrid acumulan créditos de la entidad por valor de casi 2 millones de euros, es de las que sublevan al más calmado. Que dos fulanos, sin más oficio ni beneficio que el de decir sí buana en los órganos de la Caja, nadan en un torrente de billetes a tipos de interés ridículos. En cuanto a la desobediencia que decía Diego, voto a Bríos, que es así, porque fui yo el que le di la orden. Entonces, porque como era el responsable del secretario de Economía, había 4 consejeros y uno de ellos desobedeció la orden, que le llamé para que tomara una decisión, que votara que no, y entonces de los 4 consejeros que teníamos, 3 votaron que sí y ese votó que no. Luego se añadió otro que era, sí, que era lo mismo en realidad. Entonces, esa fue un poco la cosa, ¿no? Le llamé yo, le llamó Pepe Blanco y bueno, luego hizo lo que creyó conveniente. Bueno, hay las manifestaciones en relación a eso, hay valoraciones que no se recogen, pero lo que son posiciones sobre algunos asuntos sí se recogen. En medio de ese contexto, de esa guerra por Caja Madrid, El País entra en escena y publica en portada que don Francisco Granados, el consejero de Interior, había montado una red de espionaje en la Comunidad de Madrid para espiar a rivales políticos de doña Esperanza Aguirre. Una red que presuntamente habría creado el propio señor Granados, asesorado por un especialista en temas de seguridad que era el señor Marcos Peña, y que esa red de espionaje estaría formada por 6 personas. El director de seguridad de la Comunidad de Madrid, el señor don Sergio Gamón, su número 2, el señor Castaño, un técnico de seguridad llamado José Manuel Pinto y 3 guardias civiles, que se supone que durante el año 2008 habrían estado realizando seguimientos de rivales políticos de la señora Aguirre dentro del Partido Popular. Aquí, en la Comunidad de Madrid, no hay montado ningún servicio de espionaje, ninguna estructura de espionaje, ni nada que se le parezca. En la información del País de aquel día no había ninguna prueba concluyente más allá de supuestas transcripciones de los seguimientos que había hecho el diario El País, motivo por el que el señor Granados comparece para desmentir tajantemente que haya ningún tipo de espionaje en la Comunidad de Madrid. En momentos en los que el vicepresidente primero del Gobierno reconoce ayer que el Gobierno ha agotado sus recetas y sus medidas para afrontar la crisis, pues haya algún medio de comunicación, en este caso El País, que pretenda ocultar esa triste realidad mediante la novela, pero no deja de ser una novela. El director del País en aquel momento era don Javier Moreno, y el periodista que firma esa investigación en el diario El País es don Francisco Mercado, el mismo periodista que años después será conocido en OK Diario por firmar aquel reportaje de la cuenta del señor Iglesias en Islas Granadinas que al final nunca se pudo acreditar. Al día siguiente de esa información, don Francisco Mercado publica otro espionaje. Demuestra que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, don Ignacio González, ha sido grabado junto con el señor don Edmundo Rodríguez Sobrino
cuando ambos viajaban por un país latinoamericano con unas enigmáticas bolsas, especulándose si en esas bolsas había desde comisiones hasta cocaína. Me siento bastante agredido en mi intimidad y me parece una cosa absolutamente lamentable. Estas imágenes demuestran que sí hubo espionaje a Ignacio González, el número 2 de Esperanza Aguirre. Las ha hecho públicas hoy la cadena SER. La cadena SER ha ofrecido imágenes de un vídeo supuestamente grabado por quienes han estado desarrollando clarísimamente espionaje sobre las actividades del vicepresidente. A mí me gustaría saber si usted cree, aparte de que esto lo estén llevando los tribunales, que políticamente el señor González, el vicepresidente González, debería dar también algún tipo de respuesta a los ciudadanos. Pero vamos a ver, Monse, a uno le espían, uno es víctima del espionaje y es el que tiene que dar la explicación. Un señor que está de viaje oficial en Colombia, que visita al presidente de la República, a los ministros en representación del canal. Y algunas casas privadas también. Y algunas casas privadas también. Yo desconozco las casas privadas, yo sé que es un viaje oficial. Sin duda es una polémica más para Ignacio González, que se está cubriendo de gloria. ¿Tiene alguna conexión con eso? Eduardo, las imágenes de Colombia con una bolsa. Estas son imágenes que ofreció en exclusiva la cadena SER hace algún tiempo. Ignacio González visita Colombia en un viaje de trabajo y es espiado. Él dice, no, es que llevaban unas bolsas blancas llenas de cocaína. Oiga, llevaban la toalla, que era la del hotel, por eso la llevaban todos iguales. Es que esto es absolutamente intolerable en un Estado. Nadie ha conseguido determinar qué había en esas bolsas. ¿Pero por qué hay que determinar qué había en esas bolsas? Yo le digo que la toalla y el gorro. Que hay unas toallas y un gorro. Usted dice que son toallas y gorros. No, a mí me lo han dicho los que estaban ahí, los consejeros del canal que estaban en el viaje. ¿Y a usted no le preocupa el hecho de que alguien lleven toallas tan y gorros? Próximo? Es que no me puede preocupar menos, ¿no? Bueno, si fueran toallas y gorros entiendo que no le preocupe nada. ¿Y usted qué cree? Pero ¿Que llevan cocaína? Yo no tengo ni idea. Presidente. Se le graba pues saliendo de un hotel con unas bolsas. Él dice que llevaba folletos turísticos, unas bolsas grandes, y hay otros que dicen que llevaba otra cosa, lo que todos estamos imaginando. En realidad, el espionaje a don Ignacio González que El País publica el día 21 no tenía nada que ver con la supuesta unidad de espionaje que lideraba el señor Sergio Gamón, de la que habían hablado el día 19 y el día 20, pero daba credibilidad al tema de que demostraba que había espionajes en la Comunidad de Madrid. En nuestra opinión, aparte de un compañero de partido, una víctima más de todo este montaje, de esta operación de acoso y derribo al gobierno de Esperanza Aguirre. Al día siguiente, el señor Mercado retomaba el tema de la supuesta unidad de espías dirigida por el señor Gamón, señalando abiertamente quiénes han sido los investigados. 1. El alcalde de Madrid, don Alberto Ruiz Gallardón. Me parece un hecho gravísimo, un hecho que merece una investigación, que merece una depuración de responsabilidades por parte de quien lo haya realizado en su caso, por parte de quien lo haya ordenado y por parte, en su caso, de quien lo haya financiado. 2. El número 2 del señor Gallardón, el vicealcalde de Madrid, don Manuel Cobo. No sé quién está detrás de ese seguimiento en mi caso, o en el de Ignacio González, o en el de cualquier persona. Yo creo que se tiene que aclarar. 3. Don Alfredo Prada, que era un consejero de la Comunidad de Madrid, que había roto con doña Esperanza Aguirre porque se había posicionado con el señor Rajoy durante el Congreso de Valencia del año 2008. Se queda usted, sinceramente, vejado, humillado, perjudicado y con una intromisión en la intimidad personal y en la libertad individual de las personas, pues inaceptable. O tiene la acreditación fehaciente de que eso es así, o está incurriendo en una imputación falsa que debe de rectificar de manera inmediata. El alcalde y cualesquiera otras personas que den por buena la información que publica El País tendrán que probarlo, tendrán que demostrarlo, tendrán que rectificar y si no, pues tendrán que vernos en los tribunales. El País publica una serie de portadas, hasta 40, denunciando que estas personas han sido espiadas por esos 6 agentes de seguridad al servicio del gobierno de la señora Aguirre. En teoría, el servicio del señor Granados decía la información, lo cual, si fuera verdad, al margen del debate ético que eso pudiera causar, era un delito de malversación, puesto que se estaban usando caudales públicos para una investigación que solo interesaba a un bando político. El diario El Mundo, en ese momento dirigido por don Pedro J. Ramírez y don Casimiro García Vadillo, echó un capote a la señora Aguirre, ya que examinaron los fragmentos de los supuestos seguimientos que había hecho la célula del señor Gamón
al señor Prada y descubrió que algunos de los datos que se señalaban allí eran falsos. Por tanto, cuestionando que ese espionaje se hubiera producido realmente. Mientras en Madrid políticos y periodistas continuaban hinchando el escándalo de esa supuesta trama de espionaje consistente en apuntar las horas de entrada y de salida de algunos altos cargos, menudo Watergate, y deberían ordenar una investigación interna, a diferencia del montaje sobre los partes de espionaje falsos. De hecho, el propio autor de la noticia, don Francisco Mercado, tuvo que reconocer en Telecinco que no podía constatar que se hubiera producido un espionaje ordenado por doña Esperanza Aguirre. Ninguna constancia de que Esperanza Aguirre estuviera detrás de esta red, ni que se beneficiara de ella, ni que lo hubiera montado, ni que la conociera. Muy a salvo y muy claro que no teníamos ninguna constancia de que Esperanza Aguirre estuviera detrás de esta red, ni que se beneficiara de ella, ni que lo hubiera montado, ni que la conociera. Al igual que el vicepresidente Ignacio González. Eso hemos dejado muy claro en todos los artículos, porque rigurosamente no tenemos ningún indicio de ello. Sí, lo que sí tenemos indicios es que funcionarios de la Consejería de Interior, que dirige Granados, han hecho esto. Portadas nacionales de un periódico diciendo, 3 de ellas con toda claridad, el gobierno de la Comunidad de Madrid espía. Como el gobierno de la Comunidad de Madrid no espía a nadie, ni ha montado ninguna estructura de espionaje, y ese mismo periódico reconoce que el espiado son miembros del gobierno de la Comunidad de Madrid, nosotros nos sentimos, pues víctimas de una operación intolerable. Ayer un periódico que se caracteriza por dedicarme la portada, llevo 39 portadas. Espías de Aguirre, Los espías de Aguirre acorralan a Gallardón y Cobo. Pues resulta que los días a los que se refería había habido un encierro de 80 y tantos sindicalistas en la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, que está al lado de la sede del Ayuntamiento. Patinazo sideral, dije yo que era. Bueno, pues usted se cree que hoy dice el periódico ese que estaba confundido y que lo siente, pues no. Según el diario El Mundo, toda esa información la sacaba el diario El País únicamente porque quería impedir que la señora Aguirre quitara al señor Blesa de Caja Madrid, porque El País estaba endeudado, uno de sus acreedores era Caja Madrid y temían que si había un cambio en la presidencia de Caja Madrid, el nuevo jefe pudiera intentar ejecutar la deuda contra ellos. La guerra de espionaje en la Comunidad de Madrid, tampoco lo que ha aparecido hasta ahora es muy relevante desde el punto de vista de la corrupción. Sin embargo, sí que tiene un objetivo. ¿A quién beneficia todo esto? ¿A quién beneficia? Cui prodest. Lo que está claro es que a quien perjudica es a Esperanza Aguirre y al gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué ahora? ¿Qué es lo que se produce ahora que no se estaba produciendo el año pasado? La guerra por el control de Caja Madrid. Va a ser muy difícil que encontremos un nexo de unión entre esta maraña de seguimientos, de fotografías y los interesados en que Blesa continúe en Caja Madrid. Por lo que toda la guardia de corps de la señora Aguirre saltó a decir que el caso de los espionajes de esa supuesta célula del señor Granados y el señor Gamón eran las mentiras del diario El País y el Grupo Prisa. ¿Pero usted por qué hace caso al periódico El País? Por eso le pregunto esto y no le hago caso. El País tiene un problema. Por ejemplo, ayer el señor Solbes, que dijo que el gobierno ya tiene agotada todas las posibilidades frente a la crisis, atacan al Partido Popular de Madrid o al gobierno de Madrid. El tiempo y cada vez está más claro que es una gran mentira fabricada por El País. Sería bueno que el diario El País y el resto de los medios del Grupo Prisa pidieran perdón a sus lectores, a su audiencia y desde luego también a la Comunidad de Madrid. A mí me gustaría preguntar al diario El País si la razón por la cual está dispuesta a hacer el ridículo de esta manera tiene que ver o guarda relación con ablandar el corazón a alguna entidad financiera. Nombre y apellidos, a ver. Entre los acreedores de la elefantiásica deuda del Grupo Prisa está ¿quién? Caja Madrid. ¿Con qué cantidad? Muy importante, con una cantidad capaz de hacer quebrar a muchas cajas de ahorro. Nada menos que 500 millones de euros. Ergo, si a Caja Madrid va un tipo que no es muy amigo de lo nuestro, del apellido Polanco, tenemos un problema. A todos los periodistas del medio haber sacado este asunto, haberlo destapado, más que nada por los ataques que hemos recibido, los insultos y las amenazas que hemos recibido no solo de políticos del Partido Popular, sino también de periodistas a sueldos del gobierno
de la Comunidad de Madrid. Oye, eso es gravísimo. Es una acusación muy grave, Vicente. El país ha publicado... Creo que una acusación como la que has hecho en esta mesa merece que se aporten pruebas y también que se den nombres y apellidos. Me parece una acusación gravísima decir que cualquiera de nuestros compañeros haga información de política nacional o de política regional esté en nómina de una administración pública. Me parece una acusación muy grave. Ya me gustaría a mí que el panorama de la prensa en Madrid fuera el que describe Esther. Por desgracia para todos y para nuestra profesión, no es así en absoluto. Pero yo creo que aquí no hemos venido a hablar de periodistas. En aquel momento el PP, que tenía mayoría absolutísima en la Asamblea de Madrid, hizo una comisión de investigación que podían controlar porque controlaban la Asamblea, donde se concluyó que no había pruebas de delito alguno. Marcos Peña era, según se ha publicado, el presunto jefe de la trama de espionaje. Él lo niega. Llegó como asesor a la Consejería de Interior en junio de 2008. No trabajaba para la consejería en las fechas de las supuestas actividades irregulares. No tengo presupuestos ni estructura. No he montado ningún CNI. Nunca he hecho seguimientos y nunca he hecho espionaje político. Asegura además que no ha elaborado ni informes ni dosieres sobre ayuntamientos del PSOE y que su función solo era la de asesorar. Espero haber contestado de forma satisfactoria a sus preguntas. Que hay también lo tiene por aquí, que hay un espionaje, hay un desmentido muy rotundo, no solo de Esperanza Aguirre, de Granados, de Güemes, van saliendo todos, y muy coreado por medios. De hecho, incluso el diario El Mundo llega a publicar un reportaje para demostrar que es mentira, de mira, se han confundido y estaba aquí y tal, con lo cual habría muchos lectores y yo pienso que se hubiera leído y digo, pues mira, se han colado los del País porque dicen que estaba aquí el consejero cuando me la estaba de tal. Claro, ha pasado ahora unos años y ya ha habido unas personas que han reconocido en tribunales que sí que había un gabinete de espionaje, con lo cual se relativizan un poco los desmentidos, pero en ese momento, en ese 2010 creo que era, o 2011, no sé cuándo, es tan claro que dices, oye, pues mira, pues se la han colado, y yo si pienso que si hubiera sido un lector en ese momento hubiera pensado. Bueno, pero esa es la intención. O sea, la intención de esas informaciones, de esos desmentidos rotundos al día siguiente, de esas amenazas o demandas en los tribunales, son instrumentales. Es el protomecanismo de lo que estamos ahora de las fake news, es sembrar la duda. De entrada es sembrar la duda, acusar al otro siempre de algún interés oculto, pues eso, que estábamos a favor de Pujol porque el hijo de Pujol no sé qué, una operación inmobiliaria, o sea, algo, o puramente ideológica. Estos son destructores de España, estos siempre están aquí defendiendo tal. Entonces siempre hay alguna motivación. Y todas las herramientas que ponen a su servicio, que ponen en marcha, responden a eso. Vamos a echar las cosas al calamar, tinta, niebla, crear sospechas. Luego tú dices, yo soy un lector, lo leo un periódico, leo el otro, dudo. Si dudo, bueno, ya es ganancia de ellos. Entonces, eso lo hemos visto, pero ahora hablamos mucho de fake news y es un problema, efectivamente, y a veces nos olvida que este país fue un precursor, bueno, desde los años 30 y haces historia del periodismo, o a Hearst y a la guerra de Cuba y no sé qué, bueno, ahí puedes remontarte mucho, no digamos, pero en serio, de forma masiva, bueno, en serio fueron todas y de forma masiva fueron todas. Porque todas las patas en las que se apoya esa campaña, todas las patas se han ido cayendo una detrás de otra. Dice que nunca ha hablado con Peña, pero hoy casi se han cruzado. Es Miguel Castaño, subdirector de seguridad. En los partes de seguimiento que se han publicado aparece el nombre de un tal Miguel. ¿Es usted ese Miguel, señor Castaño? Por mi nombre Pina únicamente me llaman en mi casa y mi familia. El resto y dentro de la actividad laboral, desde hace más de 30 años, todo el mundo me llama y me conoce por Castaño, en todos los sitios. Igual que Marcos Peña ha negado cualquier relación con la supuesta trama de espionaje. Sin embargo, El País no dejó el tema y desveló una de sus fuentes, que era que el señor don Sergio Gamón se había divorciado y su ex esposa era una de las que les decía que sí que le constaba que había intentado ordenar esos espionajes a el señor Pradas y el resto de rivales políticos. Yo he vivido un horror. Este asunto ha destrozado mi vida. Un horror. Y me acojo al derecho a no declarar. Si algún día pues tengo que volver a la Plaza de Castilla, pues declararé con miedo, claro, sí.
A los 2 días de la declaración de su ex en el diario El País, don Sergio Gamón dimite como responsable de seguridad de la Comunidad de Madrid. Señor Gamón dice que se va para preservar su intimidad y separar su carrera profesional de su vida privada. La denuncia partió del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y después se sumó el exconsejero de Justicia, Alfredo Prada. La dimisión de Gamón llega justamente 2 días después de que su exmujer, de la que se está divorciando, le acusara en una entrevista a un periódico de estar detrás del espionaje a Prada. A ella la han despedido hoy de Telemadrid, donde trabajaba como secretaria del presidente de esa televisión. Le reemplaza el señor don Enrique Barón, que, por lo que se ha sabido luego, no tenía la mejor opinión del mundo ni del señor Granados ni del señor Ignacio González. En ese momento hay un parón de información sobre este tema, pero volverá a retomarse cuando la situación política haya cambiado. Y es que en el periodo 2014-2015 se producen 2 hechos bastante relevantes. El primero, que hay una nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, que es doña Cristina Cifuentes, que además no gobierna con mayoría absoluta. Y segundo, que el señor don Ignacio González y el señor don Francisco Granados son encarcelados por distintos tipos de corrupción, por temas ajenos al tema del espionaje, pero que hace que comience a haber auditorías e investigaciones de todo lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid durante la última etapa. Si me encuentro en esta situación, en buena parte es porque soy del Partido Popular. Porque fíjese usted una cosa, si yo fuera del Partido Socialista, mis compañeros del Partido Socialista me defenderían mi derecho a la presunción de inocencia, mi derecho a la defensa, mi derecho a la igualdad de trato ante la ley. Y es que la propia Comunidad de Madrid, presidida por doña Cristina Cifuentes, demanda a los 6 miembros de la presunta célula de espionaje porque la señora Cifuentes también estaba entre los presuntamente espiados. Hay una segunda comisión de investigación en un ambiente muy diferente al anterior, porque ya no hay mayoría absoluta por ninguna parte, y comparecen los 3 guardias civiles que dicen que efectivamente el señor Sergio Gamón les ordenó que espiaran a rivales políticos de la señora Aguirre, que se le ordenó en nombre de don Ignacio González y que ellos se negaron a hacerlo. El director general de Seguridad nos cita en su despacho y nos dice que por especial interés del vicepresidente primero Ignacio González hay que recabar una información, unos seguimientos de unas personas. El señor Cobo, del señor Gallardón, del señor Prada, de la señora Cifuentes, del presidente de Arpegio, de los alcaldes de Fuenlabrada y Getafe y de los señores Cabezas y Núñez. La instrumentalización de esa cúpula de la Dirección General al servicio de la presunta corrupción política. Luego, ¿a usted no le consta en ningún caso que se diesen órdenes de seguimiento en aquella reunión? Como le digo, a ninguna persona. Me lo dijo, me fui y, por cierto, nunca solicité a ninguno. En cuanto les dieron esa orden, fueron a archivarse al señor don Francisco Granados, que era oficialmente su jefe como consejero de Interior, pero que el señor Granados no dijo nada porque prefería guardárselo para filtrarlo en el momento oportuno dentro de la guerra que tenían el señor Granados y el señor don Ignacio González. El señor Marcos Peña volvió a comparecer, pero ahora en un estilo muy diferente al que había tenido en la comparecencia anterior. El objetivo primero, eliminar este grupo de personas. Y segundo, y el más importante, el encubrimiento de lo que realmente sí se estaba haciendo. El espionaje real que se estaba haciendo. También compareció el señor del Método 3, del que ya hemos hablado aquí, para decir que a él también le había intentado contratar el entorno de don Ignacio González para espiar a otros rivales políticos y que había declinado hacerlo. A mí me dan una lista de unos posibles, y lo pongo en el libro, enemigos de Ignacio González en el momento en que era vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que podrían haber encargado la realización de ese informe. Yo, por cuestiones obvias, me niego a realizarlo. Y en esa segunda comisión de investigación también se dijo que don Enrique Barón, la persona que había reemplazado al señor Sergio Gamón como responsable de la seguridad en la Comunidad de Madrid, había entrado diciendo que quería encarcelar por chorizos a los señores Granados e Ignacio González. Porque tanto él como su jefe, que era el señor Enrique Barón, venían a la comunidad a cazar, literal, a cazar a la señora Aguirre, al señor Granados y al señor González, que eran unos chorizos. Si yo hubiera visto cualquier actividad ilegal, siendo director general de Seguridad Interior de la Comunidad de Madrid, pese a quien pese,
Y me cueste lo que me cueste, le puedo asegurar que yo no me voy a la prensa, que yo me voy directamente al fiscal o al juzgado. Al final, la investigación sentó en el banquillo de los acusados a los 6 presuntos responsables de esa célula de espionaje, es decir, el señor Gamón, el señor Castaño, el señor Pinto y los 3 guardias civiles. No a ningún jefe político. Según el comisario que dice que había investigado este caso, el señor Jaime Barrado, porque las autoridades judiciales de las cloacas le habían impedido alcanzar a los jefes políticos de aquel espionaje. De alguna manera el PP estaba metido, pero solamente se centró la investigación aquí porque y yo quería decir, y lo aclaro, no teníamos acceso a más arriba de los exguardias y expolicías. Se nos cortaban todas las posibilidades. Escuche. Yo puedo asegurar que era una actividad ordenada por alguien. Esto era un amaño o algo ordenado por el señor Olivera hacia usted y que venía dirigido por el fiscal, el señor Mois. Hay una serie de cortapisas hacia la investigación dirigidas todas al mismo sitio, no sé a qué sitio. Yo no me fío ni del señor Olivera ni del señor Mois. Aunque también digo que el señor Barrado, para algunos un héroe de la lucha anti-Villarejo y para otros un torturador, es un señor que siempre está en medio de todas las controversias y cruces de basura entre bandos político-policiales. El caso es que hasta doña Esperanza Aguirre, que inicialmente había negado que hubiera ningún tipo de espionaje y que decía que todo se lo había inventado el diario El País, acabó reconociendo cuando se producía el juicio que quizá era posible que hubiera habido espionaje político durante su gobierno. Yo jamás ordené, ni mucho menos consentí que eso, si es que se produjo, se produjera. Aguirre pide que se aclare lo que ocurrió. Me alegro de que cualquier irregularidad, y no digamos ilegalidad, se persiga. Pero aquí viene la parte más curiosa. Al final el juicio termina con la absolución de los 6 acusados, todos absueltos. No culpables. Es el veredicto del jurado en el caso del presunto espionaje a altos cargos del Partido Popular de Madrid. La Audiencia Provincial absuelve a los 6 acusados de un delito de malversación de fondos públicos por espiar presuntamente a los cargos populares enfrentados con la entonces presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre. Y es cierto que los 3 guardias civiles habían dicho que ellos no habían espiado, que les habían ordenado espiar, pero que no lo habían hecho. Yo le digo, nunca le di ninguna orden ilegal ni legal. Ellos sabían que teníamos que hacer el trabajo que yo he relatado y nunca le di ninguna orden ilegal o ilegal. ¿Alguna vez a usted le ordenó a alguien, a usted, que hiciera algún seguimiento? Yo a mí no me ha ordenado nadie seguir a nadie y no he seguido a nadie. Y el juicio terminaba sin que se hubiera podido demostrar si ese espionaje se había o no producido. Pero sus abogados acabaron diciendo que pedirían responsabilidades. Pues yo no hice ningún parte, ni redacté ningún parte, ni nada. Es absurdo todo. De todos modos, si se entiende que en el año 2009, el año en que salta el tema del espionaje, es también el año en el que va a saltar algo mucho más gordo para el PP de Madrid, como es el caso Gürtel, se entiende que el caso Gürtel eclipsará un poco informativamente todo el caso de los espionajes o los presuntos espionajes. Vaya cara de cemento, pero la verdad es que lo ha acreditado la Comunidad de Madrid. 2 guardias civiles han confesado que recibieron órdenes de espiar. Esa es la realidad. Hubo espionaje a políticos, a compañeros de partido, y se montó en esa etapa. Ya sea una Con los hechos probados veremos si alguien que durante 10 años ha acusado de una manera un tanto torticera a mis representados deberá responder a sí mismo ante la justicia.